Bueno, es un honor estar aquí en esta presentación del libro de Manuel, que por lo menos conmigo ya ha conseguido una cosa, y es que me lea una cantidad de artículos de María Toledano, de los que escribió en Rebelión, en el Mundo Obrero y en otros medios que escribió a lo largo del tiempo, ¿no? He contemplado 14 minutos, 15 minutos en la intervención, espero no pasarme por no ser demasiado pesado, ¿no? Y me he leído el texto y me he leído incluso toda la introducción y el prólogo que ha hecho nuestro compañero con una pluma también ágil y extraordinaria, ¿no? Yo iniciaría diciendo sobre Manuel que algunos muertos son los seres más vivos de la historia porque nunca mueren mientras sus ideas vivan entre nosotros. Hoy realmente lo que a mí más me gustaría es que estuviera aquí Manuel Fernández Cuesta para explicarnos todas sus reflexiones sobre el capitalismo, sobre el socialismo, sobre los momentos de la historia de la izquierda, la lucha de clases, que fue reflejando en todos y cada uno de los textos en 16 años, casi 17, que empieza, y no son todos los textos, es una selección que han hecho sus compañeros y compañeras de sus artículos. Yo a Manuel le conocí, y no le conocí hasta febrero de 2009. Yo estaba recién entradito de coordinador federal de Izquierda Unida. Había leído El Mundo Obrero, algunos de sus artículos, me enteré que eran después suyos, de una tal María Toledano, por eso coincido plenamente en la apreciación. Yo siempre pensé que era una mujer roja, que era feminista, y por tanto eso pensaba yo de María Toledano. Era fácil pensarlo, cuando escribía denunciando el drama de la violencia machista con un relato tan estremecedor y dramático como la propia realidad. Parece que María lo había vivido. Nos pegan, violan y matan. Nos pegan, relataba María, porque les pegan. Nos pegan y martirizan cada día porque somos el espejo de sus miserias cotidianas, de sus frustraciones, del pavor que sienten al levantarse, del temor al jefe, al Dios, al del garaje, a quien sea. Nos pegan porque les pegan. Y cada día parece más fácil maltratar a una mujer, romperle la vida y las ilusiones, que organizarse contra la explotación. Era obvio que María Toledano era la memoria roja de Manuel. Manuel era un intelectual de izquierda, comunista, que quiso ayudar a un campesino que llegaba a Madrid en la tarea de seguir ayudando a crear conciencia de clase, de la clase trabajadora, a sentir el orgullo de pertenecer a una organización de izquierdas como un instrumento necesario para combatir al capitalismo. Manuel puso su sello en la primera conferencia que di en el Hotel Ritz el 23F de 2009 y que iniciaba la conferencia diciendo: ¿qué hago yo aquí en un sitio como este? Estos son pluma de Manuel, cuando realmente donde debería estar es en una barricada en cualquiera de las calles. Y continuaba con: esta noche cuando salga la luna, 3.400.000 personas hablarán en su casa del drama del paro que sufren en carne propia, y más de 1 millón masticarán las amarguras de no tener ni subsidio de desempleo. De ese millón del 2009 hoy se ha convertido en 3 millones de personas que no tienen ni subsidio de desempleo. En aquel texto Manuel incorporaba que el capitalismo era incompatible con la democracia. Esa era su línea de pensamiento constante. Y que la única alternativa a un mundo con un capitalismo sin piedad ni tan siquiera compasión solo podía ser el socialismo. Socialismo o barbarie, identificábamos aquella conferencia. Manuel era un visionario lúcido, yo sí pienso en eso. Escribía sobre acontecimientos que hoy se están produciendo. Hay unas frases suyas que siempre nos repetía en cada tertulia en las que teníamos en casa de May. Ante cualquier tropelía que cometía el capitalismo o el imperio, decía siempre las mismas frases: siempre es igual, la historia se repite, están aplicando la misma doctrina, el manual. Manuel no tenía pelos en la pluma ni en el teclado del ordenador. Le gustaba llamar al pan pan y al vino vino, aunque no fuera políticamente correcto. Critica duramente la transición, a dirigentes del partido en el exterior y el posfranquismo, reconociendo los elementos positivos, que siempre en boca de María Toledano dice: somos una generación que, dejando al margen algunas importantes conquistas sociales, laborales e incluso políticas, hemos perdido la guerra. Otras veces lo hacía con finura, con estilo, con una educada ironía, como era Manuel. Ahí está el primer artículo que replica un texto de Juan José Millas, publicado en El País. Dice Manuel: tengo la impresión que algunos escritores se han creído lo del libro negro del comunismo y el fin de la historia como el que se traga una síntesis de Prozac y de Villagra. Desde el respeto profundo que Manuel siente por Saramago, tiene Saramago algo de hombre bueno y tierno, quizá algo subversivo, disiente Manuel con su declaración crítica sobre Cuba.
cuando Saramago, en su defensa precisamente del derecho a disentir, dice: hasta aquí he llegado, desde ahora en adelante Cuba seguirá su camino y yo me quedo. Abril del 2003. Manuel, con cariño, recurre a Alejo Carpentier para afirmar: hombre de mi tiempo, soy de mi tiempo, y mi tiempo trascendental es el de la Revolución Cubana. También hace una crítica a Rosa Montero cuando ésta cuestiona a su vez a Belén Gopegui para la defensa que ésta hace de Cuba, con una frase rotunda que no deja espacios a la interpretación: en una fortaleza asediada, toda disidencia es traición. Manuel no deja títere con cabeza para opinar de la monarquía española. Recurre a una cita de Bob Empire: no puedes ser gáster a medias. Nuki, dice en el texto, yo creo que es Nuki. No sé si se refería a Nuki Luciano o se refería realmente a un tal Nuki. Sobre el Vaticano y los papas no duda. El polaco anticomunista ha condenado con fiereza y látigo a los teólogos de la liberación y a los cristianos de base. A su muerte, la del polaco, escribe Manuel: a los pobres del mundo que le han venerado en todos los rincones, les ha dado palabras de consuelo para seguir siendo pobres, pero consolados. A Ratzinger lo califica en el propio título del artículo que le dedica en 2002, Ratzinger o el discreto triunfo de la Inquisición. Retrata a los neocons y los describe como jóvenes con un ligero aire neofascista. Son patriotas hasta la médula espinal, escupen sentencias cargadas de agrio veneno por sus gargantas profundas y los desprecia. Y los desprecia con la frase neocon, que dice que con en francés quiere decir gilipollas. Y tiene claro que la bandera solo es de un bando. Me llamo María Toledano, tengo 76 años y cada vez que veo una bandera de España recuerdo los bombardeos. Durante muchos años fui estalinista. Y hoy tenemos más claro que nunca, si cabe, que algunos siguen utilizando las banderas para esconder sus miserias, sus corrupciones y el expolio que están haciendo de derechos sociales, laborales y civiles conquistados ayer por las luchas del movimiento obrero y de la izquierda. Esconden las clases tras las banderas y alimentan confrontaciones interclasistas para esconder el eterno problema de la explotación. Al día 12 de octubre, el día de la raza de la España cañí, lo ridiculiza con la imagen de la cabra legionaria y su cadencioso paso, que con su caída de ojos impropios de su cuadrúpeda especie seducía al cortejo de autoridades. Felicita, entre comillas, en 2005 a la izquierda que vuelve la espalda a Chávez y a Fidel, a pesar de sus imperfecciones, afirmando que ser de izquierdas es cualidad que se está volviendo muy barata, cosa del todo haciente barrio. Saluda la revolución democrática de Chávez y la concreta en una frase: por una vez, los olvidados dominan el petróleo y el dinero. Habla de las guerras. Rechazo una guerra teñida como todas desde que el mono se puso en pie para recibir medallas de intereses económicos. Cuestiona en 2003 la extensión del capital tecnológico militar y que la izquierda mundial se difumine bajo el peso del espectáculo y solo quede la desolación en los ojos de los perdedores de todas las guerras reales e imaginarias. Sitúa a Stalingrado como uno de esos referentes y afirma: un territorio donde los muertos tienen, pese al paso del tiempo, dignidad de muerto. El siglo XXI nace con libertad duradera y, como dice proféticamente Manuel, con un catálogo de guerras y horrores envueltas en el Guernica de Picasso. Libertad duradera o el exilio permanente de los refugiados masivos. Hoy tenemos aquí los refugiados masivos. Refiriéndose a las posibles consecuencias de la invasión de Irak, profetiza. Esta es una frase dura, importante. Luego vendrá la contestación de todos los humillados, que algunos llamarán terrorismo, y correrá la sangre por las aceras de nuestros maravillosos y democráticos países. Espero que todos recordemos, si nos toca, el nombre de los culpables. Habla del desarrollo tecnológico en el sistema capitalista, no para facilitar la vida de los trabajadores, sino para sustituirlos por máquinas y condenarlos a la precariedad, el desempleo, a perpetuar la explotación infantil. Y lo ejemplifica por boca de María Toledano. En otra vida fui modistilla de lavapiés. Ahora todo se hace a máquina por niños explotados en cualquier rincón del planeta. Se refiere a la distancia que separa cada día más a los trabajadores de los centros de poder. El capitalista con rostro ha sido sustituido por el dios mercado invisible. Cuestiona a la izquierda posmoderna que esté más atenta a los fenómenos sociales emergentes que a la tradición de lucha y reivindicación marxistas. Defiende un frente amplio,
la unidad de acción anticapitalista, y tiene claro que a pesar de la extinción de la clase obrera del fordismo, sin la clase obrera, la nueva y más amplia si cabe famélica legión, no iremos a ningún sitio. Tenía claro entonces, y en estos tiempos creo que más, de egos y de individualidades, hoy tendría más claro esto, que el individualismo es el territorio salvaje del capital. Saber quiénes somos, dónde estamos situados en la escala del mundo del trabajo y qué pensamos en cada momento de las cosas es, recordando a Gramsci, la única forma de permanecer unidos frente a la criminal desintegración organizada por el Estado-mercado. Hace una reflexión en muy pocas palabras de lo que hoy tiene plena actualidad en la cadena perpetua de la deuda y los intereses que asfixian a los pueblos del sur de Europa. Estamos ante un clásico conflicto entre pobres y ricos, explotadores, el capital financiero, y explotados, pueblos a merced de la corriente salvaje de las fuerzas reaccionarias. Critica severamente el expolio de África para el mundo libre y la destrucción por el capitalismo de su identidad cultural, política y social. Es implacable con los muros y las vallas frente a la inmigración. Trabajarán de sol a sol por medio jornal y nadie sabrá nunca pronunciar su nombre. Hoy los tenemos aquí en España. Son pobres con cara de pobres. Los pobres no tienen color. El proletariado ya no es industrial, es vagabundo. Escribe sobre intelectuales de izquierda, revolucionarios, poetas rojos, de mayor o menor renombre o más anónimos: Vázquez Montalbán, Aro Tegler, Lenin, Fidel, El Che, Robespierre, Saint-Just, Miguel Hernández, Alberti, Saint-Just. Manuel devoraba libros. Es, en una de las series que dedica a la España Cañí, describe decenas de autores y afirma que acaricia lomos de libros que le hicieron ser como es, pero que le hicieron profundamente infeliz, porque le enseñaron cómo era el reverso del mundo. Leo para ser infeliz, leo para expresar mi rabia, leo contra el orden y sus acólitos, leo en realidad contra mí misma, dice María Toledano. No le faltan las causas en sus artículos, causas tan viejas como justas, más justas cada día que pasa, porque los días se escriben con surcos de sangre, dolor, humillaciones y sufrimientos, como la causa palestina o la causa de los saharauis. Le asigna a Zapatero el papel de parques y jardines, desprecia a los yuppies neoliberales, señala la ofensiva a por todo de la derecha del PP, la corrupción, los casi 6 millones de parados, el expolio del Estado, el robo de la democracia, el cuarto Reich. Da la bienvenida al 15M, al que se ha ido a acampar su nieta Lola, dice María Toledano, que le dice con cierta inquietud: hay mucha gente, abuela, que lleva 2 semanas trabajando en sol y dice que es apolítica. Moderno tancredismo, piensa María. Apoyemos su iniciativa, saludemos su esfuerzo solidario, alabemos su deseo de cambiar el mundo, participemos incluso en las asambleas de barrio, de distrito, pero estemos atentos a su evolución. Cree que el humanismo moderno, uno de los rostros amables del neoliberalismo, parece en aquellos días también bastante presente en la protesta. Dice que la santa transición parece que llega a su fin. Apuesta por un nuevo proceso constituyente, plural, rico, que recogiera los deseos de democracia real de una parte importante, cada vez más numerosa, de la gente. De este proceso debería brotar una nueva constitución, más actual imposible. Dedica artículos a amigos comunes, uno a Pascual Serrano, y habla de uno de sus libros. Todo el mundo debería leer, y le hago publicidad, el libro de Pascual Serrano, que se llama Perlas, patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación, y creo que refleja bien el control del capitalismo del pensamiento de la sociedad en esta fase. La inmediatez y la celeridad son armas estratégicas del capitalismo avanzado, armas de destrucción masiva de la conciencia colectiva. A Mariano Asenjo, hombre cabal, al amigo y al camarada, le dedico un artículo rememorando las primeras fiestas del partido. Dice María Toledano: la de Torrelodones, lluvia y helicóptero, cuando todas éramos jóvenes, guapas y de izquierdas. Cuando entre todos matamos a Franco, de muerte natural, ironiza. Se lamenta ante Mariano de la caída electoral en el año 2000. Ya no tenemos nada que perder. Todo lo perdimos a la orilla del Ebro. Ni casa, el del banco, ni amor, otra hipoteca, ni convicción revolucionaria, patrimonio de estetas, ni hostias consagradas.
El cuerpo electoral volátil y esquivo como mariposa monarca nos abandona por un plato de lentejas viudas. Nadie quiere formar parte del colectivo de eternos perdedores, se lamenta Manuel. Concluye con un: me voy a la casa de campo, me encontraré entre rojos, lo necesito. A mí me dedicó un texto con un salve callo, a poco de entrar de coordinador. Lo escribió cuando le conocí. Hablaba de la difícil situación política y económica en que se encontraba Izquierda Unida. Un solo diputado, un sistema electoral injusto. Me animaba a trabajar para ayudar a construir una alternativa al PSOE y a la derecha montaraz, al modelo de democracia libre de mercado con 3 ideas básicas. Recuperar un discurso anticapitalista que contenga ideas socialistas, ideas de lo común, lo colectivo, lo comunista. Una praxis política nueva, transgresora, y una política de acción que ligue la calle con las instituciones. Cuando Manuel nos deja, estábamos en una intención de voto del 14%. Estamos hablando del verano del 2013. Hoy, sin ninguna duda, y lo afirmo con rotundidad, hubiéramos necesitado de su presencia y de su sabiduría para avanzar con certezas hacia la unidad popular. En los 3 personajes de las reflexiones de Manuel estaría la síntesis, y concluyo, que nos puede ayudar a caminar hacia un futuro con más certezas positivas. María Toledano, la modistilla de Lavapiés, que un día fue estalinista, es la memoria roja, que nos exige que, con toda la autocrítica legítima que consideremos hacer, no olvidemos que la lucha de clases es hija de la propia existencia de las clases y de la opresión de una sobre la otra, y es consubstancial a los intentos de emancipación de la clase trabajadora. Lola es el exponente de rebeldía, de una juventud con un futuro plagado de incertidumbres en una sociedad de mercado, que los forma y los relega a la precariedad, al paro, a la exclusión social y a la emigración. Una juventud que hoy, como ayer, tiene voluntad de encontrar su espacio en la organización y la lucha para tener un futuro de esperanza. Y finalmente, el tercer personaje, Manuel, el real Fernández Cuesta, es el alma que da vida a la vida, que da vida a María Toledano y a todas las Marías Toledanos de nuestra memoria roja. Manuel analiza desde la perspectiva de un intelectual comprometido con el ideal comunista las fuerzas en contienda en la sociedad del capitalismo financiero, de lo que él llama el turbocapitalismo, y engarza el hilo de la memoria roja, nuestra memoria, en la nieta de María, que coge la antorcha para seguir proyectando la dignidad de clase hacia el futuro. Hoy yo, y creo que todos y todas, echamos en falta su pluma, la de Manuel, desde la ironía fina a la desnudez de tantas verdades incómodas. Y me quedo con lo que ha dicho Pascual de lo que para mí es este libro. Este libro es el fusil de Manuel, es nuestro fusil.